Continuemos con las conferencias del día de hoy. Es el turno del tema Gestión de evidencias de consentimiento de tratamiento de datos personales por parte de Antonio Isidro Hernández Jaimes, jefe de Seguridad Informática y oficial de Protección de Datos Personales de la Universidad del Norte de Colombia. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, gracias primero por estar acá, por atender la convocatoria de esta charla. También estoy muy agradecido con el equipo de UNAMCER por permitirme llegar hasta acá, venir a contarles lo que ha sido para nosotros en la Universidad del Norte en Barranquilla, en Colombia, un reto real de cumplimiento en cuanto a la normativa de protección de datos personales, que sabemos que es un tema muy candente, que por un lado tiene una preocupación de los gobiernos para poder asegurar la información personal de sus ciudadanos y que no sea violentada, que no sea violada su privacidad y que eso termine en una serie de delitos muy complejos de perseguir. Pero por el otro lado también está el tema de las organizaciones y de cómo nosotros, responsables de la seguridad en nuestras organizaciones, tenemos que hacer muchos ajustes, definir controles, establecer procedimientos y algunas consideraciones que debemos tener presente para precisamente dar cumplimiento a esa normativa. Conozco muy bien, digamos, el tema de la normativa colombiana porque claramente estamos obligados a cumplirla en mi universidad, en la organización para la que trabajo, pero finalmente la propuesta que traemos es un tema que permitiría adaptarse a la mayoría de las regulaciones latinoamericanas e inclusive a nivel europeo, porque se basan en el principio de la privacidad como un derecho fundamental. Los aspectos que vamos a tratar son, primero, el tema de privacidad, seguridad o inseguridad de la información personal y cómo eso está relacionado con el tema de habeas data o de protección de datos personales. Seguimos con un repaso de lo que son las estructuras y las características comunes de esas leyes de protección de datos personales, cómo debemos cumplir dentro de nuestras organizaciones esas normativas y posteriormente lo que es ya la propuesta para hacer esa gestión de evidencias de consentimiento, que vamos a ver que es un punto clave, trascendental, lo que hemos llamado algo así como una columna vertebral dentro del cumplimiento de protección de datos personales, dentro de los países que abordan en serio el tema. Pues hemos hablado en las conferencias del día anterior y las que se han expuesto hoy, de todo el tema de riesgos que existe alrededor del Internet de las cosas, alrededor de cómo los cibercriminales son cada día más sofisticados y avanzados. Y podemos tratar de hacer una analogía dentro de lo que es la seguridad y la privacidad en el mundo real, donde yo directamente como persona puedo establecer o definir ciertos lineamientos para favorecer mi privacidad. Es decir, si yo quiero una casa privada, en mi entorno real o tangible, yo hago inversiones en ese sentido. O yo me cuido de mi privacidad en el mundo real. Pero hoy día en el mundo digital nadie puede tomar esa misma acción o nadie puede asegurar que su información es completamente privada. Comenzando por que nadie puede saber con certeza dónde están sus datos personales. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala tenemos redes sociales? Hay personas que publican sus fotos, fotos de su familia, su información personal, su ubicación, su estado de ánimo, etcétera. Y se la permiten acceder a sus amigos, a las personas que hacen parte de su círculo social. Pero nadie puede asegurar que esas personas a su vez la comparten. Es más, nadie puede asegurar que en realidad los amigos son quien dice ser. Les comparto esta noticia del año pasado y es solamente un ejemplo que muestra de por qué nuestra privacidad en el mundo digital no depende tanto de nosotros. Es decir, debemos conocer los riesgos, sabemos a lo que nos podemos exponer, pero finalmente no depende de nosotros como si pudiera depender en un mayor grado en el mundo real. Un grupo de hackers rusos logró entrar a cerca de 73.000 cámaras IP en el mundo. De esas cámaras que todos conocemos y que instalamos en la casa para mirar el comportamiento de nuestro hijo, para darnos cuenta en efecto que está haciendo las tareas que le dejamos en la tarde y que no está jugando con el Xbox o con el Wii, para mirar cómo trata la niñera al niño, etcétera. Todas esas cámaras que son muy comunes, estos señores lograron entrar y aprovechar las debilidades de configuración en esas cámaras porque tenían password por emisión y crearon un portal público donde las personas podían entrar, cualquier persona, a buscar las cámaras por país, por ciudad y acceder a ellas. Claramente la privacidad de estas personas había sido violentada.
fabricantes reconocidos como Foscam, Linksys, Panasonic, reconocidos en el mercado de fabricantes de cámaras, no estamos hablando de cualquier tipo de fabricante. Y su seguridad fue violentada. Afortunadamente, un equipo de respuesta a incidente logró detectar la situación y bajaron el portal. Siguiendo con los datos, el Internet Security Report de la firma Symantec saca anualmente un reporte relacionado con eventos de seguridad e incidentes de seguridad de acuerdo con sus incidentes, con los incidentes que ellos tratan en su red, de cerca de 173 países. Ya nos mostraba Omar Turbo esta mañana, pues la tendencia al aumento de incidentes relacionados con fuga de información personal. Miren lo que dice este reporte. En el 2014 se robaron cerca de 350 millones de registros de identidades, es decir, datos de personas relacionados con nombres, números de identificación social, fechas de cumpleaños, información financiera, etcétera. No estamos hablando de robo de propiedad intelectual, ni estamos hablando de robo de contraseñas, sino netamente robo de información personal. Y particularmente se ha notado una tendencia al crecimiento en los incidentes de seguridad en universidades. Yo vengo de una universidad, para nosotros es un reto tratar con información personal de muchas personas, porque nosotros tenemos muchos públicos, el público de estudiantes, el público de egresados, el público de profesores, docentes, investigadores, el público de funcionarios, de pensionados, pero también un gran público de prospectos, es decir, aquellas personas que tenemos su información, pero que no tienen un vínculo con la universidad y que nosotros creemos que le pueden interesar nuestros programas. Básicamente las universidades, por tener grandes cantidades de registros de información, se han convertido recientemente en víctimas de ataques informáticos. Y también está en este tipo de reportes esa tendencia, porque comienza a ser dentro de la cadena del cibercrimen algo especialmente valioso las bases de datos con información personal. Lo que tradicionalmente antes no era importante, hoy día comienza a ser valioso dentro del mundo del cibercrimen. Anteriormente, para que una persona, un delincuente, quisiera robar información de una organización o una empresa, pues tenía que construir un código malicioso, un malware, y tenía que ser una persona con muchas competencias técnicas, con muchos conocimientos avanzados en sistemas para poder sentarse allí y escribir un programa informático. Hoy día con la cadena del cibercrimen no es necesario eso. Hay personas expertas, desarrolladores en código malicioso, que lo venden al mejor postor. Y así como en el mundo real existe un bajo mercado donde se consiguen armas, donde se consigue droga, pues en el mundo de Internet, en el mundo digital, también existe una Internet profunda, donde se consigue código malicioso. Y se lo entregan con un instructivo y unos videos de cómo utilizarlo. Ya nadie tiene que ser un experto informático para convertirse en un cibercriminal. Y esas bases de datos con información personal también son expuestas y también son vendidas. Por allá puede aparecer un grupo de delincuentes que vende una base de datos de 250.000 usuarios con información personal. Pero ¿por qué el robo de identidad comienza a ser preocupante para los gobiernos que toman en serio el tema? Porque resulta que el robo de identidad permite la suplantación. Y la suplantación permite la conformación o la configuración de delitos que preocupan a la humanidad, como esos que están allí, puntualmente, temas delicados como la pornografía infantil, por poner un ejemplo solamente. Y el dinero que puede mover el narcotráfico a través del lavado de activos o la pornografía infantil es extremadamente grande. Un pedófilo en una ciudad latinoamericana, por poner un ejemplo, engaña a niños y adolescentes diciéndoles que, además que es extranjero o europeo, diciéndoles que está tomando fotos para un calendario de modelaje. Y van los niños de escasos recursos y les da cualquier cantidad de dinero y le empieza a tomar fotos. Y este señor lo que está haciendo con esa información es subirla a un paraíso digital. O sea, a través de un modelo de computación en la nube, suplantando la identidad de otra persona, adquirió una máquina virtual en un país africano o en China, por ponerles ejemplos. Y son países que tienen regulaciones débiles alrededor de seguridad de la información o alrededor de protección de datos personales. Claramente es un delito muy difícil de perseguir por las organizaciones del gobierno, porque primero hay un tema de suplantación y segundo, el delito no necesariamente está asociado a la ubicación física de la persona.
Entonces, esta preocupación del tratamiento de datos personales es la principal motivación para que los gobiernos que aborden en serio el tema hayan decidido recientemente fortalecer las normativas de protección de datos personales o las leyes que rigen para proteger los datos personales de sus ciudadanos. Eso claramente tiene unas implicaciones en las organizaciones, les decía al comienzo, porque vamos a tener que ajustar ciertas cosas y vamos a tener que repensar ciertas cosas que antes hacíamos tradicionalmente con los datos de nuestros clientes o de nuestros posibles clientes y que hoy día tenemos que replantearlas. Para el caso americano, los señores Warren y Brandeis eran en ese momento, 1890, unos estudiantes de la Escuela de Derecho de Harvard, y ellos escribieron un artículo que llamaron El derecho a la privacidad. Y básicamente lo que planteaban ahí era que las normas hasta ese momento en la regulación americana no eran suficientes para conseguir lo que ellos plantearon como el right to let alone, el derecho a estar solo, a no ser molestado. Y lo que plantearon en su artículo era que la sociedad en sus leyes tenía que ser adaptativa y dinámica para poder dar cumplimiento a los ciudadanos en términos de ese derecho fundamental. Todavía se habla del asunto, obviamente hay regulaciones aplicables en los Estados Unidos que fortalecen el tema y restringen mucho el tema de datos personales. Para el caso de la Comunidad Europea, en su Directiva 4695, establece el derecho a la privacidad como un derecho fundamental consagrado en la Constitución, de tal manera que para que se pueda realizar una confiscación de datos en una organización tiene que haber una orden judicial. Algunos países latinoamericanos, caso Argentina, Colombia, México y Perú, han adoptado modelos muy parecidos al estándar europeo en términos de protección de datos personales. Pero estas características, o son estas características las comunes a esas leyes. Obviamente, en esta presentación yo no pudiera hacer un repaso, primero porque no soy abogado de toda la normativa, pero dentro de lo que hemos podido analizar, hay unas estructuras comunes dentro de esas normativas. Se basa en el derecho fundamental consagrado en la Constitución, de tal manera que lo que esté consagrado en la Constitución de un país es irrenunciable e irrevocable. ¿Y qué es lo que se consagra? El derecho que tienen los ciudadanos a rectificar su información, a contar con información veraz en las bases de datos de entidades públicas o privadas, pero además de eso, a su intimidad y privacidad. Claramente, el mundo tendría que repensarse en algunas cosas. Por ejemplo, el mercadeo y la aplicación del concepto que hablábamos ayer del Big Data, que nos presentaban ayer. Cuando una persona es muy fiel de una cadena de hoteles, y es un ejemplo, la persona siempre que va al hotel consume en el minibar la misma cerveza. Eso es analizado y es estudiado con tecnologías o con técnicas de Big Data por los hoteles, o por el hotel en este caso. Porque al hotel le interesa conocer a su cliente y le interesa que su cliente sea fiel. De tal manera que esta persona, la próxima vez que se vaya a hospedar en un hotel de esa cadena, lo van a recibir en la recepción con una cerveza de su preferencia. Pero claramente hay una delgada línea entre lo que es conocer al cliente para venderle mis productos, para que me sea fiel e invadir su privacidad. Y conocer sus datos personales para invadir su privacidad. Principios que deben respetarse. Todas estas normas hablan de que todas las organizaciones que traten datos personales deberán cumplir unos principios mínimos relacionados con seguridad, con finalidad de tratamiento, etc. Es decir, los datos personales pasan a ser un activo muy valioso dentro de la organización. Y estamos hablando no solamente de información contenida en sistemas de información informáticos, porque tradicionalmente las organizaciones se piensa que ese es un problema de sistemas, o es que ese es un problema de allá de los ingenieros. Falso. Porque la información personal pudiera estar consignada en formatos físicos, claramente mucho más fáciles de acceder por una persona no autorizada si son expuestos a la vista de cualquiera. Pero la columna vertebral de todas estas leyes es un concepto que se llama consentimiento o autorización de tratamiento. Más allá de eso, es el punto que le va a permitir al titular o a ese ciudadano saber para qué van a ser usados sus datos. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, en detalle.
Las leyes también definen unos canales para ejercer derechos. ¿Cuáles derechos? Ayer en una exposición nos mostraban los derechos ARCO. Es decir, esos derechos que tiene un ciudadano para poder actualizar su información, para poder rectificarla o para poder en algunos casos solicitar la eliminación o la revocación de ese consentimiento que en algún momento pudo haber utilizado o pudo haber entregado. Claramente en algunos casos la eliminación de la información no es procedente. En el caso de una universidad, un estudiante no puede solicitarle a la universidad que borre sus notas porque son datos personales. Pues finalmente hay algo que prevalece sobre esa solicitud y es que la universidad en su función de educación tendrá que mantener los registros académicos, obviamente con todas las consideraciones y principios de seguridad que puedan aplicar. Las medidas de seguridad de incidentes relacionados con datos personales, porque en el caso de la regulación colombiana, nosotros estamos obligados, no sé si en la mexicana también porque no la he estudiado en detalle, pero estamos obligados a reportar los incidentes de seguridad. Omar nos hablaba esta mañana acerca de ese punto, de la importancia de que se reporten ante el Estado los incidentes de seguridad que puedan tener las organizaciones. Tradicionalmente es un tema bastante oscuro dentro de las organizaciones. Fíjense que el tema de incidentes de seguridad, las estadísticas se refieren a que en promedio un incidente de seguridad es detectado 101 días después de que ocurre, si es que es detectado. En algunos sectores muy controlados y que realizan unas inversiones importantes en seguridad como el sector financiero, el sector bancario, estamos hablando de cerca de 75-80 días en promedio de detección del incidente. En sectores más laxos o más relajados en temas de seguridad pudiéramos estar hablando en promedio de 175-180 días de detección del incidente, si es que logramos detectarlo, ¿sí? Porque en este momento no sabemos si nos están robando información. Repasando el tema de la matriz, de la columna vertebral de esas leyes que decíamos es el consentimiento, ese consentimiento expreso se entiende como la acción que legitimiza el tratamiento de datos personales. Es decir, es el hecho que lo vuelve legal. Dicho en otras palabras, es que si yo como organización trato datos personales de mis clientes o de mis potenciales clientes sin su consentimiento, ese tratamiento es ilegal. Así de sencillo. Más allá, las normas exigen que ese tratamiento sea previo, expreso e informado. Eso está en el siguiente slide. Previo, expreso e informado. Es decir, que la persona, en el momento de recolección de sus datos personales, sea informado para qué se están recolectando y cuál es la finalidad. Claramente es una violación en el tema normativo si una organización recoge datos con un fin específico y termina haciendo otra labor con ellos, como entregándolos a un tercero o mercadeando esa base de datos. Debe ser objeto de consulta posterior. Ese consentimiento expreso debería poder ser consultado en cualquier momento, porque es uno de los derechos que tiene el ciudadano y lo pudiera ejercer en cualquier momento. Un ciudadano puede ir a una organización y decirle, muéstreme evidencia de que yo otorgué mi autorización de tratamiento. Y la organización debe mostrarlo. Eso es realmente lo más complejo y vamos a ver más adelante cómo técnicamente pudiéramos apoyar ese cumplimiento. ¿Por qué se requiere diseñar e implementar estrategias? Fíjense que esa recolección de tratamiento puede darse en múltiples o diversas fuentes, porque los datos personales se pueden recoger a través de encuestas, a través de llamadas telefónicas, a través de formatos físicos o a través de formatos web. ¿Cuál es la propuesta? Básicamente tiene 8 puntos. Cada uno de ellos lleva, obviamente, un trabajo y una documentación fuerte. Y el primer punto nace de la alta gerencia. Siempre lo hemos dicho en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y todo lo relacionado. Si la alta gerencia no está comprometida, si la alta gerencia de la organización no sabe que debe repensar algunas cosas, esto no va a ser exitoso. ¿Y cómo logra la alta gerencia comprometerse? ¿Cuáles son los mecanismos que evidencian el compromiso de esa alta gerencia? Pues básicamente la definición de políticas, procedimientos y funciones. Y la asignación de roles. Entonces, se habla del rol de oficial de privacidad, del cual normalmente termina en el CISO, si es que existe el CISO, pero tiene un componente legal muy importante. Y por eso es importante crear lo que hemos llamado un comité de protección de datos personales, que sea como un ente transversal a la organización donde haya representantes de las principales áreas para apoyar el cumplimiento de esta normativa en la organización. No es un tema, decíamos, solamente tecnológico, no es un tema solamente de abogados. Entonces, ese es el primer punto que planteamos de nuestra estrategia. Segundo, hay que gobernar, es decir, hay que estandarizar
la recolección de formatos. Decir, bueno, los formatos que recolecten datos personales o los mecanismos que recolecten datos personales podrán ser formatos físicos, formularios web o encuestas en una plataforma controlada. Si nosotros no gobernamos esto, cualquier persona dentro de la organización podrá diseñar una encuesta en la nube. Y si esa persona diseña la encuesta y está recogiendo datos personales, pues ¿dónde queda esa evidencia de que un titular o un ciudadano diligenció ese formulario web y por ende otorgó su autorización? Eso tendríamos que tenerlo centralizado y gobernado. Fíjense que dentro de la tipificación de los datos personales hay una característica muy importante que son los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos, por definición, que por su naturaleza, si se les da un mal uso, pudieran causar discriminación de la persona. Claramente la pertenencia a sindicatos, temas de razas y de etnias, todo el tema de orientación sexual y la información relativa a la salud de las personas son datos sensibles. Pero por definición los datos biométricos también son considerados sensibles. No porque por sí mismos causen discriminación. La razón es la siguiente. Si alguno de nosotros se da cuenta que las llaves de su casa se perdieron, pues lo primero que debe hacer es cambiar las cerraduras. Y el tiempo que tarda en cambiar las cerraduras va a disminuir la probabilidad de que alguien no autorizado ingrese a su casa. Si una persona sospecha que alguien no autorizado tiene su contraseña, lo primero que tiene que hacer es cambiarla. Y va a disminuir la probabilidad de que alguien no autorizado entre al sistema en su nombre y acceda a su información. Muchos sistemas informáticos están tendiendo a ser autenticados biométricamente. ¿Qué pasa si alguien le roba la huella a uno? ¿Cómo la cambia? No hay forma, ¿verdad? Entonces, claramente los datos biométricos son considerados datos sensibles. Y en algunos países, este tratamiento de datos sensibles exige que no sean obligatorios. O sea, que no se pueda condicionar el servicio a la entrega de datos sensibles. Tercer punto, apoyarse en la tecnología. Todos esos formularios web que recolectan datos personales deberán estar a través de estándares tecnológicos implementados con protocolos seguros como HTTPS, por ejemplo. Definir cadenas de custodia para el flujo de información dentro de la misma organización. Tradicionalmente las oficinas se llaman entre ellas y se piden bases de datos. Tradicionalmente externos o proveedores piden bases de datos con información personal. Eso debe estar regulado. Y es importante que no exista una cesión o una transferencia de datos personales si no hay un soporte jurídico, por ejemplo, un contrato que tenga una cláusula de confidencialidad donde se defina claramente cuál es la finalidad de esa entrega. Básicamente resulta imposible para una organización no transferir datos a otros, porque tiene proveedores, porque claramente tiene alianzas con otras organizaciones. Lo que hay que hacer es regular eso a través de mecanismos jurídicos. Definición de procedimientos de reclamación y revocación de consentimiento, los cuales deberán ser centralizados, es decir, a través de una política institucional publicada, por ejemplo, en un sitio web, deberá decirse cuáles son los procedimientos que tiene el ciudadano ante esa organización para ejercer sus derechos ARCO o sus derechos de habeas data. Quinto punto, muy técnico también, está relacionado con definir una estructura que permita para los formularios web, para el caso de formularios web o formularios físicos, tener unos registros que se puedan convertir en evidencias suficientes hasta cierto punto de esos consentimientos, esas autorizaciones de tratamiento de los titulares. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque cuando usted diseña un formulario web en una organización donde está pidiendo datos personales, usted no sabe realmente si la persona que está diligenciando ese formulario es quien dice ser. Entonces, ya eso es un tema de abogados donde se parte del principio de buena fe. En Colombia, el tratamiento de datos personales de menores de edad está prohibido, a menos que su autorización sea entregada por los padres. Pero cuando hacemos un formulario web para recoger los datos personales de menores de edad, ¿cómo sabemos que no lo está llenando el mismo menor y no su padre? Pues técnicamente es muy complejo hacerlo. Entonces se parte de la buena fe, pero claramente es responsabilidad de la organización definir esos mecanismos. Entonces esta es una estructura propuesta donde se tienen básicamente unos campos que obviamente no son estrictos, pero que permitirán definir o ubicar en ciertos casos la evidencia de ese consentimiento.
están los nombres, los apellidos, la identificación del titular, un timestamp relacionado con la fecha en la que se produjo y la hora en la que se produjo ese registro en el formulario, cuál es la fuente, el nombre del evento, la dirección IP para el caso de formularios físicos, perdón, para el caso de formularios web, para el caso de formularios físicos, si se trata de un formulario que está digitalizado o no, cuál es la ruta, ¿sí? El repositorio UNC o el sistema de gestión documental donde está esa ruta y cuál es el usuario que cargó esa evidencia. Sexto punto, definir controles alrededor del CRM. Los CRM normalmente no están adaptados para el cumplimiento de protección de datos personales. Entonces, en algunos casos se requiere hacer unas tropicalizaciones o hacer unos ajustes relacionados con ese cumplimiento. Por ejemplo, en el CRM definimos reglas y definimos campos especiales para saber quiénes de nuestros contactos nos hayan entregado esa autorización y ese consentimiento de tratamiento y dónde está esa evidencia. Y quiénes de esos contactos tienen una autorización pendiente. Porque es posible que yo tenga los datos de personas a través de referidos. Es decir, una persona me entregó los datos de otra. Claramente lo que debo hacer es en el primer contacto con esa persona, preguntarle si me autoriza a que yo trate sus datos. Debe ser lo primero. Cuando uno lo llaman a ofrecerle cosas, uno lo primero que se pregunta, y lo pueden llamar al celular, uno lo primero que se pregunta, ¿usted cómo tiene mi celular? Ciertas interpretaciones de la Corte Constitucional colombiana enmarcan el teléfono celular como un dato privado, ¿sí? Es decir, tiene una característica de reservado y yo no puedo estar ofreciendo programas, ofreciendo servicios o haciendo mercadeo vía celular, si no cuento con el consentimiento de esa persona. Les pongo un ejemplo. Una señora, un ejemplo real. En Colombia, pues, quería quedar embarazada, había querido quedar embarazada, finalmente fue al laboratorio clínico a hacerse los exámenes de sangre y le han entregado el resultado en un sobresellado. La señora tomó el resultado, fue a su vehículo, iba a llamar al esposo al celular para darle la buena noticia de que estaba embarazada. Cuando tomó el teléfono recibió una llamada de un número desconocido y era una señora que le dijo, buenos días, señora tal, nombre y apellido, la identificó, queremos felicitarla porque sabemos que usted está embarazada. Y queremos ofrecerle el servicio de recolección de células madre. Es un servicio que ofrecen unos bancos que se da en el momento del nacimiento, es decir, 9 meses después. Recolectan las células madre del cordón umbilical, las almacenan por un número determinado de años en un banco de células, lo cual pudiera ser utilizado en el tratamiento de ciertas enfermedades complejas, algunos de pronto en temas experimentales. El caso es que esta señora, que además es abogada, dijo, bueno, ¿y ustedes cómo saben que yo estoy embarazada? Claramente había una transferencia de información personal relacionada con su estado de salud entre el laboratorio clínico que conocía sus datos y este banco de células madre para efectos de promoción y mercadeo, sin su consentimiento. Es decir, a ella nunca le dijeron que sus datos iban a ser utilizados para eso. 123 millones de pesos colombianos de multa, $40.000 más o menos. Y más allá de eso, de la multa, porque la multa la organización la paga, es la imagen. Se publica en un portal web, tal empresa sancionada por uso indebido de datos personales. Séptimo control es apoyarnos en una herramienta tecnológica que es el MDM. El MDM es una estructura que está detrás de los sistemas de información y que permite crear ETLs o funciones que permiten extraer, transformar y cargar los datos. Esto básicamente lo que hace es que los sistemas de información puedan integrarse, porque nuestra información personal no reside solamente en el CRM, ni reside solamente en un sistema de información. Claramente hay que hacer integraciones que pueden en algún momento ser costosas, ¿sí? Pero finalmente es un tema de cumplimiento. Octavo punto, y no menos importante, lo relacionado con la conciencia de los usuarios. Podremos tener millones de dólares invertidos en infraestructura de seguridad, en firewalls, en sistemas de detención de intrusos, de prevención de intrusos, en honeypots, en antivirus, etcétera. Pero si no tenemos una adecuada conciencia del usuario, no vamos a dar un adecuado cumplimiento a las normativas de protección de datos personales. Un caso real, una universidad americana. Un profesor tenía un portátil asignado y por descuido lo dejó en un aeropuerto. El profesor fue a la universidad a reportar el incidente para que le devolvieran o le repusieran el computador. Y la universidad le dijo, sí, profesor, con mucho gusto le vamos a reponer el computador, pero antes tenemos que hacer una investigación del incidente de seguridad y un inventario de la información que usted tenía almacenada en ese portátil o en ese computador. Y dentro de toda la información que el profesor tenía,
había especialmente un archivo en Excel que tenía los datos de cerca de 300 estudiantes que trabajaban con el profesor en sus investigaciones. Datos como nombres, correos electrónicos, teléfono celular, datos de contacto básicamente. La universidad tomó dos acciones. La primera, sancionar al profesor. Y la segunda, contactar a estos cerca de 300 estudiantes para compensarlos en créditos de matrícula. Era una pregunta que le hacían a Omar esta mañana. Realmente, ¿cómo se compensa esa fuga de información? No hay compensación, porque claramente la universidad no tiene forma de saber en manos de quién cayó esa información. Números de seguridad social también había allí. Entonces, bueno, para resarcir el daño claramente imputable a la universidad, porque la universidad es la responsable del tratamiento de esos datos, vamos a compensarlos con créditos de matrícula. Esto muestra la importancia del tema de conciencia. Nosotros debemos hacer entrenamientos a las áreas en las que se manejan datos personales, áreas como contact centers, son áreas muy sensibles, y hacerlos periódicamente, porque si los hacemos una vez y nos olvidamos de ellos, las personas también se los olvidan. Hay que estar recordándolos y en ese sentido, lo que nos planteaba Lance esta mañana es muy valioso, y dependiendo de la cultura que podamos tener en nuestra organización, podremos así definir cuál es la estrategia. Conclusiones, pues las leyes de protección de datos personales realmente tienen su causa de interés en favorecer la privacidad del ciudadano, pero también ponen en cintura a las organizaciones y exigen que repensemos muchas cosas y muchos procesos, porque el robo de identidad está relacionado con delitos que preocupan a la humanidad. Consentimiento expreso, ya lo decíamos, como una acción que legitimiza el tratamiento de datos personales y es la columna vertebral de esa normativa, que nos exige a nosotros como organizaciones definir procedimientos y apoyarnos en la tecnología para tener claramente esas evidencias. Si no podemos evidenciarla, un titular nos puede decir, no, es que yo no entregué la autorización. Controles técnicos y cadenas de custodia en el flujo de información personal, ya lo decíamos, hay que formalizar y gobernar cómo fluye la información dentro de la organización y con externos también, políticas, procedimientos y roles, y finalmente, y no menos importante, fortalecer la conciencia de los usuarios. Hasta ahí lo que les quería compartir. Están más adelante, ahí están mis datos, me pueden escribir con mucho gusto, no sé si hay alguna pregunta, muchas gracias por su tiempo. ¿Tenemos tiempo para dos preguntas? Sí, hola. Sí. Muchas gracias por la presentación. Voy a hacer el disclaimer que soy abogada, pero no aburrida, como dicen esta mañana. No todos somos iguales. En cuanto a lo que tú nos comentas del consentimiento, en la legislación mexicana hay dos tipos de consentimiento, expreso y tácito. También se permite el consentimiento tácito, especialmente cuando el responsable del tratamiento de datos pone a disposición de los titulares el aviso de privacidad y el titular no se opone a ese tratamiento. Solamente se pide el consentimiento expreso en dos casos puntuales, que es cuando se trata de datos sensibles, como los datos de salud, afiliación sindical, política, etcétera, y cuando son datos patrimoniales o financieros, siempre que no vengan de una relación jurídica preexistente. O sea, si yo contraté contigo, no me tienes que pedir el consentimiento porque ya te lo dio el contratar. Ahora, en cuanto a ese consentimiento que necesitamos para, por ejemplo, para celebrar un contrato en medios en línea, en Internet, los contratos de adhesión que se suelen poner a disposición como términos y condiciones. ¿Qué nos recomiendas como un mecanismo tecnológico para tener evidencia de ese consentimiento? Ok. Gracias. Buena pregunta. Antes de responderla, pues en Colombia también existe básicamente el consentimiento expreso y el tácito. En la figura del consentimiento tácito se habla de lo que es la conducta inequívoca. Un ejemplo de ello es yo tengo un portal de vacantes de empleo y las personas envían hojas de vida y claramente hay una conducta inequívoca de ellos en su interés de participar en esa convocatoria y entregar sus datos personales. Con respecto a ese tema, yo diría que tecnológicamente definitivamente la firma digital es un mecanismo válido porque en la mayoría de los países está regulado el tema de firmado digital como un mecanismo válido para garantizar la autenticidad de una persona, sea natural o jurídica. Y si lo hacemos a través de mecanismos en línea o de Internet, la firma digital es perfectamente válida. Sí, de acuerdo.
disposición? O sea, Sí. Generalmente tenemos esa problemática en Latinoamérica, porque puntualmente en la comunidad europea, inclusive las cédulas de los ciudadanos ya vienen con un chip que tiene allí un certificado que le permite a los ciudadanos firmar digitalmente sus documentos. Pero ese es un problema que tenemos en Colombia. Nosotros puntualmente, por ejemplo, en la universidad, los diplomas tienen que ser todavía firmados manuscritamente. Pero sí, es algo al que hay que caminar. Pero yo lo que veo desde el punto de vista tecnológico, que definitivamente está inventada ya la rueda, es el tema de firmado digital. Sí, lo que pasa es que eso finalmente tendría que derivar en un análisis forense para poder técnicamente evidenciar que realmente fue quien dijo ser la persona que otorgó ese consentimiento y pudiera generar una carga operativa excesiva en la organización. Buenas tardes. Dos comentarios. Uno, pasó algo muy curioso de donde vengo. El mismo empleado usó los datos que tenía para molestar a una persona. Entonces ahí es difícil, ¿no? Llenaba los datos y después le mandó acosándola. Entonces ahí, bueno, nos salimos del control con los datos personales. Pero la pregunta era la siguiente, más bien, en el sentido de el derecho al olvido. ¿Cómo lo vemos en Latinoamérica? Es para abrir debate, básicamente, porque sí, quizá la persona diga, yo quiero el derecho al olvido, pero ¿hasta qué punto tienes tú el derecho al olvido cuando cometiste algo? Sí. Entonces, en Europa ya está el debate, pero acá no va muy tranquilo en esa parte, porque si sí hiciste algo juzgado, pues ¿tienes derecho al olvido? No sé, esa es mi pregunta. Sí, yo creo que todo depende del público al que se afecte. Claramente el derecho al olvido no aplicaría cuando eso pudiera afectar a la sociedad. Casos obviamente delicados como temas de terrorismo o, bueno, menos complejos como robos, etcétera, pudieran ser en algún momento excluidos del famoso derecho al olvido. Ese tipo de sentencias, pero ya cada caso o cada jurisprudencia requeriría su análisis en particular. Yo lo que creo es que es un camino por recorrer y finalmente la complejidad de cómo se mueven los datos en Internet y en la misma organización hace que no exista un algoritmo o una forma específica para resolverlo, sino que cada caso requiere que se analice. Sí, sí, hay mucha literatura y mucha investigación al respecto. Gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias por su tiempo.